Muy santos y buenos días, nos de Dios. Los saludo con mucho cariño y agradeciendo de antemano la atención que prestan a este brevísimo video. El día de hoy, pues les voy a hablar de un tema muy interesante, muy hermoso, muy extenso. Y justamente por interesante, por hermoso y por extenso, pues también muy complicado de abordar. Y más, pues resumidamente, porque es un tema que siempre da para más. Así que, pues, el día de hoy vamos a hablar sobre la fe. Y para hablar sobre la fe, primero que nada creo que tenemos que irnos al origen, a lo que nos define el catecismo de la Iglesia Católica como el propósito del ser humano, que no es otro sino conocer, amar y servir a Dios. En esta definición encontramos mucha luz, pues nos damos cuenta que esto, conocer, amar y servir a Dios, es un proceso sin el cual, sin alguna de sus partes, no se puede dar la siguiente parte del proceso. Es decir, que conocer, amar, servir. Puesto que nadie ama aquello que no conoce, ni sirve verdaderamente aquello que no se ama. Entonces, pues ya que tenemos el amar y el servir, ¿de dónde viene el conocer? En lo que se refiere al conocimiento de Dios, pues esto nos viene mediante la fe. La fe es una virtud teologal, es decir, teologal que viene infundida directamente por Dios, y ahorita aclararé un poquito mejor este asunto, pero la podemos entender principalmente, porque hay muchas, principalmente con tres definiciones. La primera es un conocimiento que es venido de otros, es un conocimiento que se adquiere a través de la escucha, del ejemplo, de muchos factores que nos es dado por personas en las que nosotros pues confiamos por su sinceridad, por su autoridad, por su conocimiento. Entonces finalmente la fe es un conocimiento que se nos otorga. Y justamente a raíz de este conocimiento viene la confianza. Nosotros confiamos en aquello que nos dicen. La confianza lleva al individuo a alinear su vida, sus actos, su cosmovisión a esto que se nos ha entregado. Y finalmente esto es un acto de mi voluntad libre, que presupone conocimiento, pero es un acto de mi voluntad libre, y por eso la fe es un acto. En este sentido, pues mucho de lo que se dice en círculos protestantes sobre que es la fe y no los actos lo que salva al hombre, pues realmente es una contradicción, porque la fe en sí misma es un acto. La fe es gracia de Dios, pero a la vez es un acto, ese sí tan hermoso que da la Santísima Virgen María, nuestra Madre, a la voluntad de Dios, ese hágase en mí según tu palabra. Ese es el acto que precisa la fe, es el acto de la aceptación de la fe, y es un acto continuo. En un momento más hablaré al respecto, pero bueno, ya que mencionaba esto de que la fe es una gracia que nos ha sido dado por Dios, pues es la tercera definición. La fe es una virtud teologal, algo que nos ha sido infundido gratuitamente por Dios. Es una semilla en la cual Dios ha plantado un poco de su divinidad. Aquí viene más que nada nos da claridad estas palabras de San Agustín, que dice que somos hechos por Dios y nuestro corazón va a estar inquieto hasta que repose en Él. Entonces, pues en este punto yo recojo, para sintetizar lo que anteriormente ya mencioné, pues una definición que me parece muy atinada, que nos da el Papa Benedicto XVI en un libro que escribió hace muchos años, que se llama Introducción al Cristianismo. ¿Qué es propiamente la fe? Es la forma de situarse firmemente el hombre ante toda realidad, forma que no se reduce al saber ni que el saber puede medir. Es la orientación sin la cual es una patria, la orientación que precede a todo cálculo y a toda acción humana, y sin la cual sería posible calcular y actuar, porque solo puede hacerlo en virtud de un sentido que lo sostiene. Creer cristianamente, añade,
significa confiarse al sentido que me sostiene a mí y a todo el mundo, considerarlo como fundamento firme sobre el cual puedo permanecer sin miedo alguno. Permanecer firme y confiadamente en el fundamento que nos sostiene, no porque yo lo haya hecho ni examinado, sino justamente porque yo no lo he hecho ni puedo examinarlo. Es decir, creer en Dios por su inmensidad, asumir nuestro papel, y en este sentido nos damos cuenta que la fe también requiere un acto de humildad. Asumir nuestro papel frente a la creación, frente a la inmensidad de Dios. ¿Qué papel juego yo? ¿Y qué es lo que puedo hacer ante esa inmensidad? Que pues no es otra cosa sino entregarle a mi vida, a mis actos, mi voluntad. Entonces, pues ya en este sentido nos encontramos que la fe tiene 3 características principalmente. La fe, pues como ya mencionábamos, es una gracia, para resumirlo, una virtud sobrenatural infundida por Dios. La fe es un acto humano y meritorio. Y en este sentido la fe no es contraria ni a la libertad ni a la inteligencia del hombre. Más bien yo considero que es la plenitud de la libertad y de la inteligencia del hombre. Aquí pues yo creo que valdría la pena zanjar de una vez por todas ese debate antiguo sobre la fe y la razón con cosas contradictorias y opuestas. Realmente eso no tiene sentido. Dios, que me ha hecho racional, no va a pedirme que deje de serlo para acercarme a Él. Decía igualmente el Papa Benedicto XVI que así como la fe es un don de Dios, la razón también es un don de Dios y nos ha sido entregado para usarlo, para que a través de ella podamos igualmente conocer a Dios. Escribía también San Agustín en alguno de sus sermones que creo para comprender y comprendo para creer mejor. Entonces es algo que viene inmediatamente de la mano, algo que no se contradice. Ponía el ejemplo el padre Manuel Carreira sobre si hay alguna contradicción entre la mecánica del automóvil con el análisis literario del Quijote. Pues no hay ninguna, porque se manejan en 2 realidades, en 2 lenguajes distintos, pero que forman parte de un universo complementario de las cosas. Y bueno, en este sentido vemos que la fe es también comienzo de la vida eterna. Y yo creo que aquí cabría rescatar una última definición sobre la fe, y es la definición etimológica. La fe viene del latín fides, del cual también viene fidelidad. De hecho, la fe viene hacia la fidelidad, y esto es algo muy importante, porque pues justamente nuestro Señor Jesucristo nos dice aquello de que quien cree en mí permanece en mí. Permanece en mí, es como persevera en mí, porque la fe es un acto de perseverancia continua, es algo que se renueva todos los días, es lo que mencionaba anteriormente. Esto es a lo que llamamos la conversión. La conversión es un acto que tiene que ser cotidiano, no se puede plantear en una fecha determinada, sino que es algo que se renueva día con día. Todos los días me convierto, cambio el rumbo de mi vida, cambio la dirección de mi vida y busco orientarme cada vez más y más y más hacia Dios. Entonces, como mencionaba, es un comienzo de la vida eterna en este mundo en el que todo es prefiguración. La fe es aquello que nos hace poner más atención hacia lo invisible, que lo invisible es la preeminencia de lo invisible ante lo invisible, de lo incorpóreo ante lo corpóreo. Y finalmente es la forma en que nosotros acoplamos nuestra vida, nuestro entendimiento a la grandeza de Dios. Esta parte del perseverar creo que es algo muy bello. Por eso todos los días en la misa, después del credo, decimos: esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esto prácticamente es un grito de batalla. Esto podría decirlo uno frente al pelotón de fusilamiento, porque
pues encarna el más grande ideal de nosotros, el credo, que es justamente el resumen de toda nuestra fe. Empieza con esta palabra, creo, pero esto ya es una convicción, una declaración y un compromiso. Pues me quedo justamente en esta idea. La fe es un compromiso, algo que se tiene que conocer y a lo que tenemos que volcar nuestros ojos día con día. Y agradezco finalmente pues mucho la atención prestada a este video. Dios los bendiga y les deseo una excelente semana.